Hola, buenos días. Me presento. Mi nombre es Ana Karen Beltrán Mesa. Soy egresada de la Universidad Ciudadana de Nuevo León en la licenciatura en Derecho. Con mi identificación se encuentra mi número de matrícula, que es 57032, y a continuación presentaré el área de Derecho Constitucional. Las garantías individuales son los derechos que tenemos gracias a la Constitución de cualquier país, independientemente de nuestros orígenes, nuestras identidades o de nuestras culturas, ya que estas garantías son importantes porque como ciudadanos nos aseguran el disfrutar de una posición en el sistema legal. Del mismo modo, existen procesos para la seguridad de estas garantías individuales, a grado de ser una responsabilidad exclusiva para cada país, porque solo éste tiene el poder de suspenderlo temporalmente bajo circunstancias excepcionales. Las garantías individuales tienen características muy sencillas e importantes que forman parte del derecho público y subjetivo. Ahora bien, dentro de nuestro mapa podemos ver cada una de sus características. Tenemos las unilaterales, en las cuales el Estado debe ejercer de manera imparcial, a diferencia de las intransferibles, donde se aclara que las garantías actúan de manera individual. Esas características van acompañadas con las irrenunciables, donde se reconoce que no podemos renunciar a sus derechos, ya que de acuerdo a las características perdurables, estos no pierden su vigencia, ya que se basan en la constitución de un país. Por lo tanto, esto vuelve las características soberanas. El derecho público es conocido como un conjunto de normas que regulan el uso del poder para asegurar un bienestar gracias a la interacción entre el país y los ciudadanos. Otra forma de reconocer este tipo de ley es por la relación entre el país para proteger el interés colectivo, y algunos de esos ejemplos que podemos encontrar es en el derecho constitucional, el derecho penal y el derecho administrativo. Por otro lado, tenemos el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad de expresión en las leyes subjetivas, porque se trata de la capacidad humana para ejercer sus derechos y sus deberes. En sus características está la capacidad de una persona para ejercer el derecho. También se le permite solicitar su cumplimiento con la ley, y gracias a que éste se centra en defender la libertad e intereses de todas las personas. En este cuadro sinóptico podemos ver que las garantías individuales pueden dividirse en la igualdad, la libertad, las propiedades y la seguridad jurídica de las personas. Cada una de estas son de suma importancia, ya que aseguran que las personas sean tratadas de la misma manera, permitiéndoles ejercer sus derechos como moverse libremente, elegir su propia religión, además de darle a cada persona la libertad de hacer acciones legales y proteger a las personas en vista del posible abuso del país. La relación entre las garantías individuales y el proceso de amparo están vinculados porque este último es el remedio más importante para proteger los derechos de la Constitución reconoce para cada persona. En otras palabras, el amparo sirve para garantizar que las garantías individuales sean ejecutadas por la ley. De esta forma, podemos ir a los tribunales y buscar una solución cuando alguna autoridad actúe injustamente. Las garantías individuales y el proceso de amparo están relacionados porque uno no funciona sin el otro, dado que el primero refleja los derechos que tenemos y el segundo es quien los defiende. En otras palabras, cada país tiene la certeza de que todos tengamos nuestra libertad y dignidad ante cualquier abuso de poder gracias a este vínculo. El proceso de amparo sirve para proteger los derechos cuando se considera necesario. También podemos clasificarlos en amparo directo y amparo indirecto. Además, este recurso solo se aplica en casos donde exista una afectación directa hacia los derechos, ya que no es un recurso común, a diferencia de otros recursos legales como la apelación. Los tipos de amparo son diferentes, debido a que en el amparo directo sucede cuando se requiere impugnar decisiones o fallos que ponen fin a un juicio, siempre que dichas decisiones
provengan de autoridades como tribunales judiciales, administrativos o laborales, a diferencia del amparo directo, que trata de cuestionar acciones que suceden mientras se lleva a cabo un juicio o incluso después de este término. La forma en la que se presenta un juicio de amparo varía mucho según sea amparo directo o amparo indirecto. Debido a que el amparo indirecto, la demanda se presenta ante un juzgado de distrito. En cambio, en el amparo directo, se entrega primero a la misma autoridad que se considera la violación de derechos humanos, y ésta se encarga de enviarla al tribunal colegiado de circuito. El juicio de amparo está formado por varias figuras importantes. Entre ellas tenemos al quejoso, a la autoridad responsable, el tercero interesado y el Ministro Público Federal. Cada uno de ellos cumple con una función específica. Por ejemplo, el quejoso es la persona que presenta el amparo porque cree que una autoridad le ha violado sus derechos. Este puede hacerlo por interés personal o para defender a un grupo de personas. Además de eso, tenemos a la autoridad responsable, la cual es la autoridad que hizo, cambió o dejó de hacer algo que causó un efecto legal y que el quejoso considera injusto o fuera de la ley. Entre otras que tenemos al tercero interesado. Esta es la persona quien quiere que el acto que se está reclamando no se elimine, ya que le beneficia. Por lo general es la persona contraria al quejoso en el juicio original. Y por último tenemos al Ministerio Público Federal, quien es el que participa para cuidar que se respeten los derechos de todos y se haga justicia, protegiendo el interés de una sociedad en general. En un juicio de amparo existen tres resoluciones. Entre ellas podemos encontrar a la coerción, lo cual sucede cuando el juez decide que la persona que presentó el amparo, es decir, el quejoso, tiene razón. Entonces le ordena a la autoridad que elimine o corrija el acto que afectó sus derechos y actúe conforme a la ley para protegerlo. Además de que tenemos la negativa, que es la parte contraria a la concesión. Aquí, el juez considera que la autoridad actuó bien dentro de lo que le permite la ley. Por lo tanto, no le da la razón al quejoso y se le otorga el amparo. Además, en la última parte tenemos al sobreseimiento, que ocurre antes de revisar si la persona tiene o no la razón, ya que el juez detecta que hay una razón legal por la cual no puede continuar con el juicio. Por ejemplo, ya no existe el acto reclamado, por lo que se cierra el caso sin decidir si se concede o no el amparo. El juicio de amparo y la teoría del Estado están conectados, aunque de forma compleja, porque ambos tratan sobre cómo se organizan y se controla el poder del gobierno dentro de un país o Estado, ya que el juicio de amparo sirve para proteger a las personas cuando una autoridad actúa de forma injusta o contraria a lo que dice la Constitución, debido a que es un mecanismo para defender los derechos individuales, es decir, las garantías individuales. En cambio, la teoría del Estado se dedica a estudiar cómo está organizado el gobierno, cuáles son sus funciones y hasta qué punto puede ejercer su poder. En otras palabras, el juicio de amparo es una herramienta práctica para defender los derechos o las garantías individuales, mientras que la teoría del Estado es una parte del estudio que nos ayuda a entender cómo funciona el poder de un país o de un Estado. La teoría del Estado estudia qué funciones tiene el Estado
y lo que ve como autoridad soberana, creada para proteger los derechos de todas las personas, ya sean individuales o de forma colectiva. Por otro lado, el juicio de amparo es una herramienta que nos ayuda, que más bien que le ayuda al Estado a cumplir esa función de proteger los derechos humanos, permitiendo que cualquier persona, perdón, cualquier persona pueda acudir a un tribunal si siente que una autoridad ha violado sus derechos para pedir que se le respeten y se le corrija la acción. La teoría del Estado es una parte de la ciencia política que estudia qué es el Estado y qué funciones cumple dentro de una sociedad. Se interesa por cómo está organizado y en qué se diferencia de otras formas de organización social, ya que algunos elementos clave del Estado puede ser la soberanía, la cual significa que el Estado tiene el poder máximo dentro de su territorio, ya que nadie puede mandar por encima de él en esa zona. Además de la legalidad, donde el Estado crea leyes que sirven para ordenar la vida de las personas y que todos deben respetar, tomando en cuenta que tenemos a la coerción, la cual es la capacidad del Estado para hacer cumplir estas mismas leyes, incluso usando la fuerza si es necesario. Por ejemplo, a través de la policía o del ejército. Por último, tenemos el territorio, donde el Estado siempre tiene una zona geográfica determinada sobre la cual ejerce su autoridad y toma decisiones. La teoría del Estado es una rama de la filosofía política que se dedica a estudiar qué es el Estado, cuáles son sus características principales y qué función cumple en la sociedad. Un muy importante dentro de esta teoría es Kelsen, quien fue un experto en derecho y filósofo en Australia. Además, ofreció una forma nueva y original de entender el Estado. Hablando un poquito más sobre Kelsen, este fue un jurista importante para la creación de la teoría del derecho, ya que busca distinguir el derecho de otras áreas como lo que es la moral, la política y la sociología. Gracias a una de sus contribuciones más conocidas, que es la llamada pirámide de Kelsen, que ayuda a entender cómo se organiza el sistema legal de un país. La pirámide está formada por diferentes tipos de normas jurídicas, ordenadas de mayor a menor importancia. En la cima tenemos lo que es la Constitución, enseguida por las leyes, después tenemos sus reglamentos y finalmente tenemos las ordenanzas que como base a la jerarquía. Como mencioné anteriormente, la pirámide de Kelsen está ordenada de mayor a menor importancia. Por ejemplo, tenemos la Constitución, que es la norma superior, y después tenemos las leyes generales, que están por debajo de la Constitución, pero a nivel arriba de nivel federal o estatal. Y enseguida tenemos los reglamentos, donde se detalla la ejecución de estas leyes. Y al final, por base, tenemos las ordenanzas, las cuales regulan especificaciones, ya sea a nivel local o municipal. Según Kelsen, algunas de las características de la teoría del derecho dependen ya que el Estado se puede entender gracias a una norma principal que le da validez y base a todo el sistema legal, ya que está formado por varias normas que están organizadas en un orden de importancia, donde las normas menos importantes dependen y se derivan de las más importantes. La norma más fundamental se crea de la manera independiente y es decidida por la autoridad máxima, ya que el Estado es una creación humana, es decir, existe, existe porque las personas acuerdan y aceptan ciertas reglas de organización social. A pesar de todas las críticas y todos los debates que se generaron por la teoría del Estado desarrollado por Kelsen, esta misma ha podido dejar una profunda huella en la forma de pensar en la política
y en el derecho, ya que como podemos ver en nuestro cuadro sinóptico, los elementos del Estado dependen mucho sobre la población, sobre el territorio y el poder, que este último se está dividido entre legislativo, ejecutivo y judicial. Para finalizar con nuestra área de derecho constitucional, quiero recalcar un poco sobre la relación entre la teoría del Estado y las garantías individuales, ya que estas están conectadas porque ambas nos ayudan a entender cómo funciona el poder en la sociedad y cómo proteger a las personas de posibles abusos. Por esto no pueden separarse, ya que la teoría del Estado se enfoca en cómo se estructura y se organiza el poder, mientras que las garantías individuales son las reglas que limitan a este poder para que no se use de manera injusta, debido a que el Estado necesita tener este poder para funcionar y no debe violarse nuestros derechos. Por último, quiero agradecer a todos por su atención durante esta presentación. Espero que la información haya sido de gran utilidad para entender sobre el área de derecho constitucional.